noches a todos, estudiantes, amigos, colegas, profesores, y en especial a John Osborne, que nos ha accedido a acompañar el día de hoy, y también a Álvaro y a Luis Alberto, que siempre nos ayudan para lograr estos contactos con arquitectos tan importantes y buena gente que acceden a trabajar con nosotros para tener este tipo de conferencias con nuestros estudiantes y profesores. Sin más, indicarles que estamos grabando. Posteriormente, Luis Alberto va a subir los enlaces para que esta conferencia pueda ser vista también, y nosotros la vamos a tener en el Teams de la UIA y posiblemente en la Comisión de Investigación del Colegio de Arquitectos también. Sin más, nuevamente las gracias a todos, buenas noches, gracias por acompañarnos, y le doy la palabra a Álvaro para que presente a John. Muchas gracias. Yo voy a apagar el micrófono y la cámara. Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias, Abel y Luis Alberto, por supuesto, por invitarme y dejarme presentar a mi querido amigo y exalumno John Osborne. Yo sé que me mandaron un currículum que es todavía más largo que el mío, pero yo voy a contar algo de John, de lo que yo personalmente conozco de John. Para empezar, John estudió arquitectura en la Universidad del Diseño, aquella escuela de arquitectura que fundé en el 93 y que cerramos en 2009. Pero pues no les voy a contar toda la historia de ese proyecto, pero una de las cosas que logramos muy temprano en la historia de la escuela fue montar un programa de pasantías internacionales que surgió de esta conferencia que también fundé o cofundé con 2, 3 amigos más, que se llama Mundaneum, y que el primero lo celebramos en 1999. Y voy a hacer un comercial rapidísimo. El 22 de diciembre, por Zoom seguramente o algo similar, vamos a celebrar el 15º, el 15º Mundaneum dedicado a Honduras. Se llama Mundaneum SOS Honduras. Ahí vamos a subir información a las redes y a otros lugares para no quitarles más tiempo con el mini comercial Pero de ese primer Mundaneum 99 al que trajimos, bueno, necesitábamos para que Mundaneum se estableciera bien y se diera a conocer no solo en Costa Rica, sino en tantos lugares del mundo como fuera posible. Nosotros trajimos a 19 personajes muy importantes. No todos eran arquitectos, pero habían arquitectos muy famosos, pero muy famosos, de los que aparecían en las revistas. Eran Star Architects, muchos de ellos, pero también había gente como Carlos Monsiváis, que en paz descanse, un gran escritor mexicano, etcétera. Entre los que vinieron a ese Mundaneum, yo invité a Michael Rotondi, a quien ya yo conocía. Yo lo había conocido en 94, que fui a visitarlo a Los Ángeles, y alguna dosis de amistad habíamos establecido. Y esta anécdota sí la quiero contar, porque los Mundaneums, las conferencias eran en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, pero el resto de las actividades eran en la Escuela de Arquitectura, en el antiguo beneficio de Café La Marta o Cover, y los almuerzos solían ser ahí o salíamos a algún restaurante, pero siempre nos reuníamos antes y después ahí. Y en una de esas ocasiones caminé de mi oficina a la escuela y me encontré a Michael Rotondi viendo una exhibición de proyectos que preparamos justo para los invitados, los conferencistas invitados. Michael estaba viendo algún proyecto ahí. Nos saludamos y me dice: hombre, Álvaro, me encantan los proyectos de tus alumnos. Me dice, esto es algo que lo guardo yo en mi corazón, por supuesto. Me dice,
los proyectos de tus alumnos no tienen nada que envidiarle a los de nuestros alumnos en SciArc, en Los Ángeles. Yo digo, wow, muchísimas gracias, Michael. Y ahí mismo me dice, a mí me encantaría llevarme estudiantes de tu escuela a hacer pasantías en mi estudio, en Roto Architects se llama. Y bueno, para no casarlos con el cuento, yo por supuesto le tomé la palabra y yo pienso que 3 o 4 meses después yo tenía 2 estudiantes ya en el estudio de Michael, grandes amigos de John y míos, José Colombari y José Pablo González, y eventualmente de alguna forma surgió la oportunidad para que John fuera, y ahí inició una historia muy bonita, de la cual yo me siento muy feliz y muy orgulloso, y es que John se fue a hacer pasantía con Michael en Los Ángeles, y un buen día recibí un correo de Michael diciendo, Álvaro, pues no te voy a devolver a John. Yo le dije, no podés, John está haciendo la tesis, él tiene que venir a terminarla. Digo, con todo el respeto que yo le tengo a Michael, probablemente uno de los pedagogos más importantes de arquitectura, más importantes del mundo, y yo le dije, no, jamás, Michael, digo, te respeto, te agradezco mucho, pues John tiene que venir a hacer su tesis aquí. Entonces el tipo, que es muy inteligente, me dice, bueno, Álvaro, ¿qué tal si yo te ofrezco ser el tutor de John? Ya claro, ya cambiaron cambió la situación drásticamente, y yo dije, bueno, si Michael Rotondi, que es el director de SciArc, fue director por 10 años, ¿verdad? Está ofreciendo esto, pues por supuesto que yo, por el bien de Johnny, por el bien de la escuela, debo aceptarlo. Y entonces, ya para terminar esta anécdota, John se fue, bueno, y la idea era que ellos nos enviaban cada 15 días cortes, porque Michael revisaba con John o no sé quiénes más en el estudio, y cada 15 días le mandaban las cosas, no me acuerdo, por DHL o algo así, y el acuerdo era que John sí venía a las presentaciones finales, y para no cansarlos con el cuento, John regresó 7 años después, ¿sí? Bueno, se graduó y se quedó 7 años con Michael Rotondi, y eventualmente él decidió que regresaba a Costa Rica y que se iba sin pasar por Go a Tamarindo. ¿Ah? Go es San José. Sí. Entonces se fue a Tamarindo, porque claro, a él lo atraen las olas, esas muy peligrosas, porque es surfero, y porque además es un lugar muy humano, muy rico. Y ahí está, desde hace muchos años. Pero además, tengo que contar que eventualmente, o en algún momento dado, él y Michael se asociaron, y John entonces es socio de Michael, ejerce con Michael en Los Ángeles, ejerce aquí él en su estudio en Tamarindo, y pues a mí me alegra muchísimo porque él es graduado de mi escuela, somos muy amigos, tenemos una amistad muy bonita desde siempre, y bueno, para terminar, porque no quiero leer esto, yo sé, puedo decir cosas maravillosas de John, que yo además también sé, que no solo es un gran arquitecto, sino pues que es inventor. Él ha inventado una máquina interesantísima para el reciclaje de llantas de automóviles, y que podrían servir como elementos de pared, elementos de techo, una forma muy humana de atacar este problema terrible de la basura que hemos generado los humanos. Él se ha ganado varios premios, yo lo he invitado a Mundaneum tal vez 3 o 4 veces, ya no me acuerdo. Así que bueno, no voy a dar yo una conferencia acerca de John. Le toca dar su conferencia, pero yo creo que con esto dejo, digamos, bien claro un poco por qué a John lo apreciamos tanto y lo invitamos de nuevo a UIA. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Me pongo de una vez, Álvaro y Luis. Yo diría que Adelante. Sí. Bueno, gracias a los tres, a Álvaro, Luis y Abel, buenos amigos los tres, y los felicito en seguir tan emponchados en esta situación actual. Y cuando Álvaro me mencionó de esto, yo pensé en lo difícil que debe ser recibir clases de manera virtual. Entonces traté de acomodar la charla de una manera que inspira un poco y que cuenta una historia, digamos, que tal vez motiva a entender de dónde vengo yo y de dónde viene, digamos, la escuela de pensamiento que inculcan estas tres personas que están en la universidad de ustedes. Entonces yo voy a compartir pantalla ahorita. Vamos a poner esta de acá. Que no me... A ver cómo hacemos para la presentación. Y avísenme si ya ahora ven la charla, si alguien me da un visto bueno de que ahí la ven. Sí. Ahí se ve, ok. Entonces, bueno, aquí voy a sentirme como en un monólogo, así que si alguien quiere interrumpir, por favor, la idea es que sea un poco más interactivo y humano, más que una especie de charla, porque cada quien ya está lo suficientemente solo frente a su aparato. Entonces, es una recopilación de algunos proyectos y algunos conceptos que espero les sean de ayuda en la formación que están teniendo en la UIA. Entonces le llamé pasajes en la formación de un arquitecto y no quise agregarle más porque no quiero tampoco encasillar a que van a ser de Costa Rica, pero creo que la formación, aunque va a tener una intención global, está siendo desarrollada ahí en San José. Entonces es de la formación de un arquitecto en un lugar específico que es nuestro país de Costa Rica. Yo la desglosé en 4 aspectos y el primero es maneras de ver. Y maneras de ver, pienso que es una de las cosas iniciales que se ataca en la formación, y es que aún en este momento y en futuros momentos de nuestras vidas vamos a estar llenos de preconcepciones y estamos llenos de agendas y de ideas y de cosas que queremos lanzar al mundo, y lo que resulta más útil a la hora de entrar en cualquier conversación creativa o proyecto creativo es entrar en blanco, sin preconcepciones y sin cosas o agendas, digamos, sobre la mesa. Entonces, esta pequeña diagrama de 1 más 1 igual a 1 quiere decir que cada una de estas cosas es en sí única e individual. Entonces, en vez de prescribir una sumatoria, la suma de las partes es más que lo que uno cree que es. Entonces, igual a 1 lo que quiere decir es que crea algo nuevo y único. Aquí nada más voy a compartir unos conceptos rápidos que tienen que ver con maneras de ver, que esta imagen es del telescopio Hubble, que siempre me ha fascinado porque todo esto que uno ve aquí, que son galaxias, es luz que ha viajado a través del universo para pegar este lente que logramos hacer el siglo pasado y capturar algo que ya no existe, porque para que esa luz haya viajado a través del tiempo y el espacio, muchas de estas galaxias dejaron de existir. Entonces ahí hay como una especie de paradoja que siempre me ha parecido interesante. Y la otra cosa que tiene esta realidad física en la que vivimos es que cuando vemos hacia adentro también, o a lo microscópico, en vez de hacia afuera, encontramos esta misma infinidad o este mismo misterio en donde hay infinita diversidad, infinita cantidad de variaciones y complejidades hasta el nivel atómico. Y bueno, es como nuestra
prescripción. Nosotros estamos de alguna manera u otra, a excepción de lo que hemos logrado de salir de esta piedra que está flotando, ¿verdad? Este es nuestra estructura, nuestro límite que tenemos que no solo habitar, pero ya en opinión personal proteger. Entonces, a manera de ver este símbolo, que es el símbolo del Zero Zen, creo que es un buen punto de partida, porque siempre caemos en dualidades, ¿verdad? Si está frío o caliente, si es bueno o malo, y esta filosofía lo que plantea es algo que cierra, algo que crea un total, pero es vacío. Entonces en sí es una paradoja. La paradoja es que está la pregunta y está la respuesta a la vez. Y para escapar la dualidad, yo creo que tenemos que aceptar la paradoja, que es ese mismo diagrama de 1 más 1 igual a 1. Entonces, entrando ya a lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de maneras de ver o de formarnos como arquitectos, es enfrentarnos a las cosas con una tabula rasa, digamos, la mente completamente limpia y sin preconcepción, para poder usar en sí la mente como una herramienta de visualizar lo que en realidad está enfrente tuyo. Porque si vos, digamos, venís repitiendo naranja en la cabeza, vas a ver algo naranja. Entonces aquí podemos ver que, y esto también es opinión personal, el mundo es un mundo creativo. Digamos, este mundo que vemos acá, en mi opinión, es un planeta creativo, altamente creativo, parte de un universo altamente creativo. Y dentro de este mundo tenemos criaturas de las cuales nosotros somos partes que son también altamente creativas. Y como ser humano, yo tengo la esperanza de que yo puedo tener la sensibilidad de ser tan creativo como este pajarito que hizo esto con el zacate que ven ustedes ahí. Y después tengo gente que me inspira, como este es un artista, le llaman land art, que se llama Andy Goldsworthy, que él, digamos, tiene una vida muy tranquila, muy feliz. Él saluda a su esposa, le da un beso en la mañana, tiene sus hijos y sale a trabajar. Y él, cuando sale a trabajar, es salir a la playa o al bosque o por su barrio, y encuentra circunstancias en el entorno, y simplemente viendo o con una especie de foco de vista, acomoda al mundo de una manera que descifra algún tipo de sensibilidad. Entonces, no hay que ponerse a dar mucha explicación, pero al estar él tan abierto a lo que se encuentra, empieza a entrar en una especie de proceso creativo con el mundo y genera estas instancias que vienen a ser una especie como yo le llamaría mandalas, porque los hace, y la naturaleza, digamos, si se viene un ventolero se los deshace y no tomó la foto ese día. Y él trabaja con mareas, con hielo, con piedras. Entonces hay no solo criaturas del reino animal, pero seres humanos que me inspiran a creer que yo puedo llegar a tener la misma sensibilidad. Entonces, a manera de ver, digamos, la manera mía de ver es una manera integral, y esto tiene que ver con mi formación, y la manera de ver integral es basada en una teoría de sistemas que viene ya desde los 60, 70, y la teoría de sistemas es una estructura para mí muy interesante, porque llega desde el átomo hasta el organismo, y del organismo pega un brinco que creo que nuestra cultura occidental reconoce de una manera diferente. Nuestra cultura occidental, en vez de brincar del organismo al ecosistema, brinca más a el Estado o a la nación. Y yo creo que el Estado y la nación ya vienen a ser otro tipo de abstracciones que se desligan un poco de un balance con el mundo. Entonces creo que el ecosistema es un poco más apto a de una manera de ver el mundo, que luego nos puede ligar
a un concepto que esto no es un concepto, digamos, establecido, el de ecoesfera. Hay un concepto establecido que es bioesfera, pero creo que el bioesfera tiene el problema que solo incluye lo biológico, la ecosfera, digamos, tal vez es un poco más crucial ahorita porque hay cosas como el hielo y como minerales que tenemos que ponerle atención porque si no nos lleva a candanga. Entonces, están los microsistemas, nosotros estamos como por acá en organismos y después aquí ya brinca los suprasistemas que están por encima de nosotros como los eco y la ecosfera, que es la envoltura del planeta en la que nos desarrollamos y nos insertamos nosotros dentro de eso. Entonces, para tratar de aterrizarlos un poco en esto que estoy hablando, podemos ver aquí 3 Américas completamente diferentes. La de la izquierda es un mapa. Estos son diagramas, son mapas, representaciones de un continente muy grande, y el izquierdo es geopolítico. Entonces, estas divisiones o estas líneas que ven marcadas ahí son países o estados establecidos por fuerzas internas y externas políticas. El de la derecha es un mapa geosocial. Entonces, este mapa son divisiones marcadas en tonos de color en base a culturas o grupos de seres humanos desarrollados que tienen algún tipo de similitud de contexto y pensamiento. Entonces, estos de la derecha, o este mapa de la derecha, viene a ser un poco más amarrado a los ecosistemas de cada cultura. Y este del centro me gusta representarlo porque de verdad empieza a escarbar sobre la complejidad en esta superficie, digamos, de la ecosfera en la que vivimos, que es de alto dinamismo y alta, digamos, movimiento y integración entre todas las criaturas animadas y todas las estructuras no animadas del planeta. Entonces, para tratar de ponerle, digamos, una especie de ejemplo a una visión de mundo o una manera de ver las cosas, les voy a presentar este proyectito que es conceptual, que es de la ciudad de San José. Y creciendo en la ciudad de San José, yo siempre no tenía mucha referencia y siempre veía, digamos, cosas que me parecían peculiares, pero no cuestionaba hasta que empecé, digamos, a formarme como adolescente tal vez, y después definitivamente como arquitecto en la Universidad del Diseño y luego viajando. Entonces, esta foto que ven acá muestra una especie de esquizofrenia política que tenemos en el país, que es, digamos, para darles un ejemplo, toda la gran área metropolitana de San José, en comparación a un condado como el condado de Los Ángeles, que es un área mucho mayor que el gran área metropolitana de San José. La estructura, digamos, la cantidad de municipios que tiene San José versus la que tiene el condado de Los Ángeles es mucho mayor. Y esto viene, digamos, de que anteriormente el San José estaba compuesto de zonas pequeñas, con estructuras pequeñas, que simplemente en vez de unificarse una grande, se mantuvieron divididas, y tenemos una infinidad no infinidad, pero una gran cantidad de sistemas políticos que funcionan autónomos y no se comunican entre ellos. Entonces tenemos un sistema que hace calles, otro que hace aguas y otro que hace redes eléctricas, y entre ellos no se ponen de acuerdo ni se comunican. Y esto es un problema de diseño, no es un problema de construcción, es un problema de estructuras políticas. Entonces, ¿cuándo se va a solucionar? Yo no sé, pero yo tengo, ya a mí no creo que me toque, pero yo tengo fe en gente como ustedes que van a empezar a atacar estos problemas y a crear estructuras políticas que tal vez no pierden un poquito del folclore que crea esto, pero definitivamente no matan a gente por estos conflictos, digamos, de vías y de cosas que simplemente no funcionan y están mal.
Entonces el San José que yo crecí y me desarrollé la mayor parte la primera mitad de mi vida, es un San José similar al que pintaba Fausto Calderón. Perdón, corríjanme, esto es... Felo García. Felo García, don Felo, el futbolista, uno de nuestros primeros futbolistas internacionales, si no me equivoco, y artista y arquitecto. Entonces, don Felo representa a San José de esta manera, y lo único que sentí yo que le faltaba era la exuberante naturaleza que con todo y la construcción que tiene San José, digamos, donde uno se descuida, crece desde papaya hasta mango, hasta plátano, hasta laurel, todo tipo de vegetación. Entonces, yo crecí en un San José en donde existía, digamos, sequias que nosotros nos íbamos a meter y a explorar, porque eran zonas, digamos, totalmente oscuras, en el sentido de que estaban fuera del radar de la policía, de los padres, de los vecinos, y tenían estas vegetaciones y estas cosas muy interesantes. Digamos, todos los desagües y ríos de la ciudad, de niños nos metíamos y jugábamos por ahí, y entonces había una especie como de subciudad o una capa ahí escondida de naturaleza que a mí siempre me pareció interesante. Entonces, desarrollando un proyecto nada más conceptual de tratar de entender la ciudad de San José, me di cuenta que el valle, digamos, a partir del Cerro de Ochomogo, que está aquí atrás, todas las aguas viajan hacia el oeste. Y entonces tenemos toda la falda de esta cordillera del norte y toda esta falda de la cordillera del sur, donde tenemos a la Alajuelita y todas estas, digamos, tentáculos urbanos que crecen arriba de la ciudad, y todas estas aguas bajan y se unen en estos 3, 4 ríos principales de la ciudad, al Virilla y eventualmente aquí al Tárcoles. Entonces, todas las aguas del gran área metropolitana de San José y más allá del gran área metropolitana de San José se consolidan en un solo cauce, que es el cauce del río Tárcoles. Y eso me pareció interesantísimo. Además de eso, empezar a ver que la ciudad tenía una especie de esquizofrenia que les hablaba antes, un poco más marcada en su relación al entorno natural, porque muchos de estas cauces de agua literalmente cortaban la ciudad y no permitían que la ciudad viajara de norte a sur, porque muchos de estos ríos cortan la tierra, y entonces tenemos movilización en la ciudad de este a oeste en ciertos sectores, pero pocas conexiones de norte a sur entre estos cauces. Entonces, bueno, todo esto lo empecé a analizar un poco a nivel macro, digamos, cómo antes se viajaba a Punta Arenas y después toda esta zona de Punta Arenas, Caldera y Barranca se empezó a ensuciar por el río Tárcoles y el crecimiento de la ciudad, y empezó a moverse, digamos, a otras zonas, lo turístico, y esta zona, digamos, todo el Golfo en sí tiene problemas que tienen que ver con San José. De hecho, se investigan, hay unos casos muy interesantes a partir de los 80s que una serie de finqueros y agricultores se unieron y demandaron a toda la ciudad, a todas las municipalidades de San José, las demandaron porque estaban contaminándoles la manera de ellos de ganarse la vida, y ganaron esos juicios, pero de momento todavía no se ha resuelto el problema. Entonces, bueno, esto es Playa Azul, ahí cerca de la desembocadura del Tárcoles, donde está Guacalillo y Playa Azul. Entonces pueden ver la situación, y bueno, aquí se puede ver un poco más claro el tema de cómo estas vertientes consolidan las distintas tipos de crecimiento urbano. Entonces aquí tienen, por ejemplo, Carpio, que es en sí una especie de isla, tiene una sola calle que le llega y tiene, digamos, está partido por los cauces. Del otro lado tienen a Pavas, esto es Pavas de este lado de acá, y esto es tomado desde el lado ya de los peajes, que en sí es Escazú. Entonces tienen una zona como Escazú que tiene
probablemente una densidad de unas 10 a 14 casas por cuadra. Después tienen Pavas, que tiene una densidad como un poquito más del doble, y después llegan a Carpio, en donde tienen una densidad por cuadra probablemente del doble de Pavas. Entonces ahí ven que no solo esto, el agua como corta la ciudad y crea estas zonas, empieza a afectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad en sí. Entonces, bueno, el proyecto era entender eso y después encontrar una manera de unir el crecimiento urbano, digamos, la afectación humana, con el balance o el entorno natural. Entonces se crea una cuadrícula verde supra sobre la ciudad para que la ciudad, de ser necesario, pueda extenderse horizontalmente sin afectar. Esto no voy a entrar en mucho detalle, pero va en contra de principios urbanos como anillos verdes de contención y otros principios urbanos que se han venido tratando de manejar desde hace ya 80, 60, 70 años. Entonces esto es otra manera de atacar el problema, pero más que cualquier otra cosa es tomar lo que les estaba diciendo de maneras de ver y empezar a interactuar con lo que se ve cuando uno empieza a estudiar y ver la ciudad, que en sí el país entero y la ciudad como tal era un país y una ciudad que nació alrededor de la agricultura. Interesantemente, alrededor de la agricultura con ambiciones de ser de primer mundo, digamos. Teníamos aspiraciones europeas en un inicio y después otras influencias, pero siempre hemos sido un país particular en donde tenemos una aspiración, digamos, de ser primer mundo, con una realidad un poco lejana a esa aspiración. Entonces, bueno, esto es San José, y después esto es San José con esta cuadrícula verde incorporada, en donde la naturaleza puede viajar de las reservas forestales al norte a las reservas forestales al sur sin ser interrumpida, y los humanos nos organizamos de una manera un poco más humana, valga la redundancia, en donde se crean estos barrios, que es tradicional de cómo era la ciudad hace bastantes años, y estos barrios tienen, digamos, un perímetro de actividad de agricultura y cultural, y después unos pasajes peatonales internos peatonales, y después una nueva circulación complementaria, tanto aérea como de vía de tren, sin eliminar las calles ni el automóvil, de este a oeste y de norte a sur. Entonces eso es más o menos lo que se desarrolló. Entonces, el siguiente punto, que es a manera de pensar, uno interviene, ve lo que hay y después interviene con una visión de mundo. Entonces no es crear en sí algo nuevo, es una reorganización de las partes. Ya había agricultura, ya tenemos una escala y una forma, una tipología de cómo hacemos las cosas. La limpiamos un poco, nos organizamos un poco y proponemos algo que ya no le da la espalda a los ríos, sino que de verdad los ve y interactúa con ellos. Pero aquí no se está proponiendo, digamos, ser Europa o ser Estados Unidos o ser Suramérica, sino que esto es San José reorganizado, más o menos como estaba haciendo el pajarito con el nido, estaba haciendo Andy Goldsworthy con su arte de tierra. Entonces, la idea es entrarle a las cosas con una mente de principiante, y ver sin agregar o restar de las cosas, con la esperanza de ver las cosas tal y como son. Entonces, el segundo punto, que es de los 4, que es maneras de pensar, ahí ya viene directamente relacionado a la formación, y como les mencionaba Álvaro, la Universidad del Diseño fue digamos, yo le llamaría shock, el shock a... Yo creo que para formar algo hay que deformarlo. Entonces yo entré a la Universidad del Diseño porque estaban haciendo cosas muy interesantes. Esta es una foto del beneficio de café.
los Peters, que es el terreno, si no me equivoco, la mitad de este terreno acá, si ven mi cursor o si no lo ven, entonces a la mitad del terreno Álvaro lo compró y reutilizó el beneficio para crear la Universidad del Diseño. Entonces este lugar era un bodegón bellísimo, donde ellos procesaban el café en unas piletas que están del otro lado de donde ven estas imágenes, y lo procesaban adentro y lo empacaban, y de ahí supongo que lo exportaban. Pero el edificio tenía una riqueza histórica y una riqueza espacial increíble. Era todo en madera. Estas son fotos que ha compartido a lo largo del tiempo Álvaro y Silvia, que está aquí, que fue creo que fue estudiante y fue profesora, y bueno, ahora es la pareja de Álvaro, y son amigos muy cercanos. Y bueno, ellos tomaron estas fotos, ya esto posterior a la universidad, pero todo este espacio de aquí lo habitábamos y lo vivíamos 24/7. Entonces pasábamos las noches acá, no había hora de entrada, hora de salida. Nosotros vivíamos en la universidad, y la universidad era una especie de contenedor. No tenía computadoras ni impresoras tridimensionales, que no existían en ese momento, pero sí tenía una muy buena biblioteca. Teníamos ahí un cuarto oscuro. En ese momento todavía las cosas eran análogas, no habían entrado completamente a lo digital, entonces revelábamos negativos, pero más que todo era convivencia y de verdad vivir y respirar este lugar. Entonces esto era más o menos cómo se vivía ahí y se trabajaba, y después ya a ciertas horas de la noche mucha gente se iba, pero muchos quedaban, y entonces nos quedábamos hasta las 3, 4, 5 de la mañana trabajando, y era la verdad que muy agradable. Entonces esta era la formación en una escuela muy experimental, muy vanguardista en su momento, y muy severa. La verdad que era muy severa, porque se puso como meta elevar el estándar de la profesión para el país, y entonces se exigía mucho, pero se gozaba mucho. Si ustedes ven acá, esto era una clase que yo nunca tuve, pero yo tuve otras, digamos, esta, si no me equivoco, se llamaba Desconectados, que era el inicio de cuando empezaba el semestre, y entonces se atacaban una serie de cosas de una manera muy manual y muy directa, y muy en grupo, y bueno, como esto, habían un montón de cosas que se hacían de esta manera. Había una clase que se llamaba La Bomba, que lo ponían a uno a inventar aparatos que volaban. Se mezclaba construcción con poesía, con conceptos artísticos, plásticos, y bueno, era, digamos, una escuela muy, muy integral, y después sabíamos pasarla bien también. Esto era, digamos, en las conferencias que hablaba Álvaro, que había arquitectos de todo el mundo, y hacíamos estas fiestas, y estos eran gigantes que llegaban ahí a bailar, y después a veces hasta los estudiantes hacíamos reuniones, y era como una segunda casa, de verdad que era una segunda casa. Y bueno, esta imagen que ven ustedes acá empieza a resaltar algo que creo yo que es muy importante. Yo sé que ahora con el virus las cosas han cambiado, pero pronto volverán a cambiar a otra cosa, y es que empieza a crearse algo que yo solo puedo llamarlo el espíritu de la escuela, y es intangible. Entonces, esta escuela tenía un gran espíritu. Todo el tiempo que estuve yo ahí tenía un gran espíritu. Antes de que yo llegara tenía un gran espíritu, y luego que yo me fui, como mencionó Álvaro, a Los Ángeles, tenía un gran espíritu. Y ese espíritu de la escuela fue lo que hizo resonancia con alguien como Michael Rotondi. Y en pocas palabras, digamos, yo no quiero poner palabras en las bocas de Michael ni de Álvaro, pero cuando Álvaro mencionó que esta escuela, los proyectos de los estudiantes de esta escuela no tenían nada que envidiarle a SciArc, que era porque armonizaba en el espíritu de escuela que tenía SciArc. Entonces, yo tuve la suerte de brincar de
de un lugar a otro bajo dos personas que son muy amigos ahora, pero fueron y son mentores, bajo la misma línea de pensamiento de la arquitectura y de escuela, que diría yo que es un pensamiento humanista integral. Entonces yo luego diría que hice una especie de maestría en Los Ángeles, informal, porque fue bajo la formación, digamos, práctica, digamos, ya practicando como un arquitecto en Los Ángeles, bajo Michael Rotondi, y a eso yo solo le puedo llamar una escuela de pensamiento. Entonces, el segundo punto, que es maneras de pensar, tiene que ver con insertarse en una línea de pensamiento que es decisión de ustedes, y de verdad, la palabra no es subordinarse, pero darse cuenta que uno no sabe lo suficiente como para creer ciertas cosas que cree en sus 20s. Entonces, insertarse en una escuela de pensamiento y tener, digamos, una especie de interacción con personas de mucha experiencia, y si no puede tenerlas en físico, existen en libros, digamos, Borges ahí está, accesible para cualquiera el que quiera leerlo, y entonces uno se inserta en una escuela de pensamiento, ya sea que sea algo como Borges o algo oscuro como Kafka o donde quiera uno agarrar, y empieza a desarrollarse y formarse dentro de una escuela de pensamiento. Entonces aquí yo les compartí la mía. Entonces dentro de esto les voy a mostrar un proyecto que es este Ground Zero, que yo creo que resume un poco que esta escuela de pensamiento es una escuela de pensamiento humanista. Digamos, al puro principio, cuando yo llegué ahí a donde Michael, esto fue justo después de terminar la tesis, que por cierto, sí, yo terminé la tesis, pero no fue hasta que regresé de Estados Unidos que saqué el título oficial. Entonces yo podría decir que yo me formé me tomó 14 años para formarme como arquitecto, entre 13 y 14 años. Pero entonces esto fue en el 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas. Fue un evento crítico y bueno, cambió el mundo en ese momento, así como otros eventos han cambiado el mundo después de esto. Pero en ese momento, cuando esto sucedió, empezó a inculcarse un gran miedo del otro. Y entonces este evento marcó una especie de llaga en la psicología occidental, y la oficina fue invitada junto con otras oficinas a hacerse la pregunta de qué puede pasar después de un evento como este. Y entonces de cada oficina desarrolló proyectos, creo que Stephen Hall, Zaha Hadid, un montón de arquitectos desarrollaron proyectos en este espacio, y en la oficina, ahí en Roto, desarrollamos un proyecto que yo diría está en la misma línea que yo tenía conversaciones a altas horas de la noche en ese bodegón en Santa Marta, que era la Universidad del Diseño, y es buscar hacia dónde queremos ir como seres humanos en el planeta. Entonces, lo primero que se hizo fue analizar el sitio en relación a la hora y el día en que sucedió el evento. Aquí se marcaron las 2 horas en el patrón solar, digamos, de ese día. Esta era la línea del sol en ese día, y los 2 momentos en que pegaron los 2 aviones en las 2 torres, y empezar a desarrollar una geometría en base a ese suceso. Y entonces el proyecto se concibió como un vacío en la ciudad, en donde todo lo que representaba Wall Street, que eran las 2 torres gemelas, se mandó a la periferia y se mandó a los niveles inferiores, y después se desarrolló a una altura un datum en donde todos los metros cuadrados superiores a esa altura eran para un proyecto que le nombramos el World Citizen Center. Entonces era el centro de ciudadanos mundiales, y era un lugar para debate y discusión sobre cosas como estas y que por qué pasaban,
Entonces el proyecto se convirtió en una especie de lugar no solo para las transacciones y movimientos de economía mundial, pero también para las transacciones y movimientos de debate cultural, teológico y político entre las diferentes culturas. Y entonces la representación era este huevo, que es el huevo Orfeo de mitología griega, etruscana, que representa, la culebra representa transformación, donde cambia su piel, y el huevo representa la creación, donde nace algo. Entonces el espacio era una especie de espacio vacío, en donde, de escala monumental, en donde se hacía un peregrinaje para recordar a todos los que se perdieron, que estaban representados con estas columnas, que eran un total de 4.000 y pico columnas de todos los fallecidos, y entonces cada año el sol pasaba por este orificio en donde se recordaba a todos los perdidos, y más importante que eso, se recordaba lo que sucedió para tratar de ir en una dirección más humana. Ya casi 20 años después tomamos otra dirección, pero no se quiere decir que no vamos a seguir proponiendo, impulsando en este mundo nuestra visión de hacia dónde queremos ir. Entonces, esta es una visión de mundo totalmente humanista, es integral y es holística, no es singular ni limitada a cualquier cosa, ya sea la economía o la tecnología o solo el humanismo, tampoco es integral. El tercer punto es maneras de comunicar, y este es el más importante en la formación, en mi opinión, porque esto es las horas culo, esto es de verdad meterse en lo que es la práctica. Y yo sé que ahora hay computadoras, y las computadoras son una herramienta que yo utilizo muchísimo, pero siento que hay algo que sucede cuando usamos nuestro cuerpo, y en particular dibujamos, que no sucede si solo usamos la computadora. Entonces yo les sugiero, si pueden, siempre tener un cuaderno, y siempre tener un buen marcador o lápiz, que no sea un lapicero de bola, eso no es lo ideal, o sea, una pluma o un buen lápiz, y dibujar muchísimo. Y hay muchas maneras de dibujar, pero yo voy a hablarles de 3. Entonces yo creo que esto es un desarrollo de la intuición. Entonces este diagrama que ven que yo dibujé, esto es algo que yo no sé de dónde viene, yo no sé qué es, y no sé por qué lo dibujé exactamente. Yo sé que hay ciertas cosas ahí que tienen ciertos sentimientos y ciertas cualidades espaciales y ciertas definiciones y articulaciones, pero esto es un desarrollo meramente de mi intuición. Esto es una práctica de desarrollar la sensibilidad a un punto en donde está eso afilado. Ustedes tienen la herramienta de la intuición como un machete bien afilado, que lo pueden utilizar cuando perciben cosas, cuando comunican las cosas y cuando crean las cosas. Otra manera de dibujar que pienso que es crucial es la diagramática, que es sintetizar ideas en la mínima cantidad de acciones y representarlas de una manera en donde ustedes pueden tener ese código y comunicarlo al mundo o utilizarlo para ustedes después. Entonces aquí esto es yo haciendo el intento de eso. A mí me van a disculpar que les estoy presentando muy malos ejemplos, pero son los que tengo. Entonces, digamos, este diagrama es confianza, que es una sola línea hacia arriba. Esta es decepcionar o engañar. Entonces es una línea que parece que va hacia un lugar, pero va a otra. Esto es enojo. Cómo se podría representar enojo, que son una serie de vectores en una sola dirección, que uno se siente muy acompañado. Esto es duda, digamos, una especie de disipación de energía. Esto es miedo, que se contrae en sí mismo. Esto es amor, que es una especie de baile o sinuosidad. Entonces yo le llamaría la segunda manera de dibujar, que es diagramática. Entonces ustedes empiezan a
a diagramar conceptos y tratar de poner en papel, por medio de sus manos, cómo se sintetizaría una idea o cómo se sintetiza un concepto. Y después está la tercera, que es, digamos, en mi opinión, dibujar con precisión, que es, digamos, ya, no sé, ustedes van a renovar su pasaporte y están en la sala de espera y ustedes vuelven a ver y ven que hay una columna y después a los 3 metros hay otra columna y entre esa columna hay block y se dan cuenta que hay 8 hiladas de block y están intercaladas y entonces el block mide 20 de altura y 40 de ancho y entonces sacan que sí, que efectivamente son 3 metros y empiezan a dibujar todo eso y empiezan a desarrollar una precisión en su manera de ver y en su manera de crear, inclusive una precisión en su manera de hablar, que es algo que no tenemos en nuestra cultura. De hecho, creo que en nuestra cultura intencionalmente somos imprecisos en cómo hablamos. Entonces, esta manera de hablar, de dibujar, es desarrollar una sensibilidad a la precisión, que en nuestro país en particular hay mucho por desarrollar. Tenemos la ventaja de que no somos precisos, entonces ahí hay mucho que se puede, digamos, avanzar en ese campo. Entonces aquí es empezar a dibujar con precisión. Entonces, bueno, a toda hora del día, cuando puedan, dibujar y aquí les presento por lo menos 3 que yo creo que son importantes. Entonces, bueno, ¿cómo se puede trasladar eso a la arquitectura? Bueno, esto es un proyectito que es un mirador ahí en Guanacaste, que un cliente tenía un terreno muy grande y me pidió que quería poder subir a una altura y ver las estrellas en un inicio y después seguimos hablando del sol y entonces empezamos a hablar de orientaciones de cuerpos celestiales y cómo un instrumento arquitectónico podría ser una especie de compás habitable para entender los cambios de estaciones, el solsticio de verano, el solsticio de invierno, los equinoccios. Y entonces desarrollamos esta estructura que cada pieza estructural, valga la redundancia, empezaba a conllevar información en relación al cosmos. Y entonces esta empieza atrás, yo creo que esto, digamos, consolida los 3 conceptos anteriores que les mencionaba a ya un ejemplo, digamos, más práctico y plasmado arquitectónico, que es esta torrecita para observar los movimientos celestiales. Y después de último, aquí les voy a presentar, creo que son 4 proyectitos, en cuanto a maneras de habitar, que es, digamos, ya agarrar lo anterior y empezar a desarrollar proyectos que yo, digamos, yo estoy roco ya, pero yo me considero un arquitecto joven todavía y yo estoy empezando a pasar de entender materiales y más o menos entender cómo construir ciertas cosas con la plata de clientes, haciendo mi mejor intento, pero no embarcándome con cosas muy grandes, a ya empezar a hacer proyectos un poco más grandes que he tenido la oportunidad también de aprender bajo alguien con mucha experiencia ahí en Los Ángeles, que hemos hecho varios proyectos de la ciudad, pero ojalá ya en Costa Rica. Entonces hay uno que no les estoy presentando acá, pero estos son más de esa escala, que yo creo que van a ser de la escala, digamos, que tal vez de un arquitecto en formación recién graduado. Entonces estas en su mayoría son casas. Esta es una casa ahí en Guanacaste que le pusimos Casa a las Hojas, que es una casa de un cliente que quería mucha luz indirecta. Entonces una serie de techos que funcionan como pétalos espaciados entre ellos, en donde la luz natural rebota y la ventilación natural viaja entre estos planos que están flotando sobre una estructura muy ortogonal. Entonces este es un extremo de la casa. Este es el diagrama. Es un diagrama bastante sencillo, tiene una espina
digamos, llamémosle una pared vertebral acá, que divide lo social de lo privado. Entonces es 2 cuartos, ese es un cuarto separado pero unido por cubiertas, y después esto es una terraza exterior o una veranda, y aquí una zona para bañarse y estar en una piscina. Entonces esto es ese espacio, y después el juego de la luz con el orden, digamos, de estructura. Esta casa, como muchas de las que van a ver, yo recuerdo un arquitecto a quien admiro mucho de San Francisco, que se llama Stanley Saitovich, que de hecho él no solo fue a un Mundaneum, sino que también hizo lo mismo. Él tuvo varias personas de la Universidad del Diseño trabajando en su oficina. Gran persona y gran arquitecto, que de hecho él tiene un proyecto en Costa Rica muy bonito, si tienen el chance de verlo, en Santa Teresa, una casa. Pero bueno, él decía que en realidad en los últimos 100 años nada ha cambiado. Trabajamos con 3 materiales, que es vidrio, metal en cualquiera de sus formas, ya sea aluminio o cualquier aleación, piedra también en cualquiera de sus formas, ya sea piedra natural o concreto, hormigón armado o cemento o porcelana, algún tipo de piedra, y madera. Entonces esos 4 son materiales que yo continúo explorando, y después tengo la aspiración de entender el plástico también, pero bueno, esta casa es con esos materiales. Entonces este es el pórtico del otro lado, y bueno, por supuesto el cliente tenía la ventaja de estar en un lugar en donde la relación al exterior era muy cómoda, entonces nos relacionamos mucho con el espacio exterior. Esto creo que es importante para que ustedes entiendan, que, de nuevo, que como decía en el principio, ¿dónde estamos? O sea, yo sé que hay empresas constructoras ya muy grandes en Costa Rica y hay gente muy profesional y capaz, pero yo diría que el 90% del trabajo que se hace en nuestro país, inclusive en el gobierno, llamémoslo así, tal como es, tiene un carácter un poquito informal, o digamos nuestra cultura tiene una informalidad que tiene sus cosas buenas también. Entonces este es el equipo de gente que construyó la casa. O sea, ninguno andaba con casco, yo ahora los obligo a andar casco y otras cosas, pero bueno, es un grupo de gente de una alta riqueza humana, y eso permite, van a ver ustedes cuando empiezan a practicar, que el carácter humano o la poca mecanización o formalidad de estas estructuras para ejecución permite una relación muy cercana, en donde, digamos, el quehacer se puede volver bastante artesanal. Entonces eso da mucho campo para desarrollar el detalle y flexibilidad en atreverse a ciertas cosas. Entonces hay algo bueno que le veo a que en Costa Rica tenemos ese tipo de estructuras todavía existentes, y el Estado, digamos, no se ha cristalizado a un punto en donde eso ya no existe. Y bueno, con gente así uno logra cosas que al final todos estamos bastante satisfechos de habitar y caminar, y bueno, el cliente también, digamos, que fue parte de la experiencia, y la verdad que nos enriquecemos todos y aprendemos mucho todos, y obviamente sí, la cagamos mucho de camino, pero al final todo cierra, que eso es muy valioso. Esta es otra casa, esta la muestro porque el lote era muy complicado, y digamos, ahora hay un montón de proyectos que vamos a ver qué pasa con los años, porque, digamos, aquí no tenemos incendios, pero tenemos fuertes lluvias, y hay un montón de especuladores que agarran y desarrollan las montañas y nada más tasajean calles y después cortan terrazas y venden lotes en montañas, que hay que ver si con el pasar de los años y el pasar de las lluvias todavía van a existir o fueron bien planificadas. Pero esta es una de ellas, en un lugar de esos, que cerca de Playa Hermosa de Jacó, que aquí arriba en las montañas han desarrollado unos barrios residenciales, y este lote, esta calle es muy empinada. De hecho, creo que no cumple con código. Esto tiene más de
del 30% de pendiente. Y aquí el lote tenía 2 terracitas, una aquí arriba y otra aquí abajo, relativamente pequeñas, y después se extendía para atrás 7.000 metros, y entonces era un lote muy grande con un área construible muy pequeña, con una entrada muy complicada. Y después obviamente unos clientes que tienen ganas de poder tener ciertas cosas que al principio uno se queda cómo cabe esto acá. Entonces, bueno, la solución fue elevar la casa, acceder a digamos, ellos pensaban en un inicio que esta terraza era la que íbamos a habitar toda, entonces un inicio yo les dije, mira, si hacemos eso se complica, pensemos nada más, veamos a ver qué se puede hacer antes de venir con ideas, leamos el terreno, y entonces, bueno, luego de conversaciones y de ver qué se podía hacer, llegamos a esta solución, que era elevar la casa y mantener una serie de elementos programáticos muy básicos en el primer piso. Se mantuvo un cuarto porque los padres de la clienta están mayores y entonces querían que ellos tuvieran un acceso directo acá, y Daisy, la verdad, era la suegra y la querían abajo también, el señor la quería abajo, entonces la mandó para abajo. Y después aquí arriba tenían la casa, en donde es un diagrama en cruz, básicamente, y entonces el eje este-oeste es lo social, que parte lo privado, y lo privado es, digamos, padres e hijos de este lado, y después todo este espacio de aquí social, en vez de tener paredes, lo que tiene es una especie de sedazo ventilado, que esto es un espacio como interior-exterior. Y después la terraza que estaba arriba la dejamos como patio, entonces básicamente la casa está toda en el aire. Y intervenimos la loma con una rampa para que siempre pudieran la suegra venir a joder aquí arriba, ¿verdad? Ya sea en silla de ruedas o como sea que se pueda mover. Digo joder, pero eran bien buena gente, los señores, tanto él como ella. Y bueno, todos nos gustó mucho hacer la casa y están bien contentos también ellos con la casa. Entonces este era el terreno en su estado original. Esta es la calle acá con alta pendiente, estaba construida hasta acá, esta parte de aquí ya era tierra, y entonces lo que decidimos fue hacer un corte y relleno, que cortamos aquí arriba y tiramos esta tierra para acá abajo para levantar el nivel, y entonces así disminuimos la diferencia de altura a una diferencia de altura manejable para la casa, y intervenimos la loma con esta rampa y esta escalera que es directa, y después esta rampa para acá. Y entonces esto es más o menos el diagrama de cómo se acomodó la casa ahí, y después la casa flotando ahí encima, que entonces luego era cómo diablos construimos esto, porque subir era complicado, no había campo para mantener materiales. Entonces, bueno, esta es una foto ya de la casa construida, y lo que decidimos fue utilizar un sistema prefabricado de concreto para todo lo que era el primer nivel, los muros de contención y el entrepiso, y luego de ahí para arriba acero, que es liviano y no produce mucho desperdicio, y se puede subir y bajar y mover. Y entonces este sistema prefabricado de concreto también tenía la misma característica. Entonces eran estas baldosas, que esto es un señor que, de nuevo, esto es lo que me gusta de Costa Rica. Este es un señor en Grecia que se inventó, un ingeniero, él se inventó este sistema hace ya bastantes años. Y bueno, estas baldosas tienen un máximo de 2,44 por 60 de ancho, y son huecas, y eso lo pueden manejar 2 personas. Y bueno, como normalmente en una construcción hay muchísimo basura, y como ven, la verdad que no se generó mucha basura, no fue muy complicado, todo esto era prefabricado. Luego con el tambor mezclamos el concreto y lo echamos, hicimos el muro de retención en cuestión de 9 días, y todo el entrepiso es el mismo sistema. Y después esto sí,
le torcimos el brazo a la gente de la chompipa de concreto para que subiera a la cuesta y la colocamos aquí enfrente, que había campo, y chorreamos toda esta losa. Y bueno, entonces así construimos la casa, ¿verdad? Y todo el segundo nivel es acero y nos fuimos por, como vieron acá, toda esta tierra es una tierra arcillosa rojiza. Entonces, y eso se ve a lo largo de toda esta montaña. Entonces, hablando con los clientes, decidimos envolver toda la casa con acero que puede herrumbrarse y se sella al herrumbrarse, porque también la idea era que no tuviera mucho mantenimiento. Estas paredes no se pintaron, se dejó en el concreto expuesto, el acero se dejó expuesto y se trató. Este está protegido de la lluvia. Después el que no está protegido de la lluvia es acero corten que se herrumbre y se sella solo. Y entonces la casa tiene este espacio de acá, que es el que es permeable. Tiene estas especies de faldas y aleros porque llueve bastante en la zona. Hay algunas zonas que son más cerradas y sin interacción al exterior, como digamos este fondo de acá, y después otras que son más abiertas al paisaje. Y bueno, el cuarto aquí abajo, la rampa, y después todo el espacio social es este que conecta acá, y después esto es lo que se conecta con el patio acá. Esta es la veranda o el pórtico, y una gran zona de estar con unos 2 techos grandes a 2 aguas, y después todos los otros elementos. Ese es ese espacio del pórtico, que es la entrada principal a la casa. Esto es abajo. Y esto es entrando, pasando la cocina. Esto es todo lo que es, digamos, la sala hacia el exterior. Y la verdad es que es como estar afuera, es muy agradable. La ventilación, cuando llueve fuerte, cuando hay tormentas, funciona bien. Estas paredes, no los voy a aburrir, pero tienen un sistema que aquí se medio ve. Esto tiene un panel perforado adentro, otro panel perforado afuera, y después en medio un sedazo. Entonces filtra muchas cosas. Esto es a donde habían visto. Esta es la sala, y esto es desde la cocina. Y bueno, es ese mismo espacio, y entonces la casa, digamos que tiene esos tamices de luz y de ventilación, y en ese sentido, digamos, tratando de entender el clima y tratando de entender su relación con el exterior. Y después aquí, de nuevo, lo constructivo. Entonces ven que a nivel, digamos, de diagrama es relativamente sencilla. Digamos, tiene una serie de componentes de hormigón armado prefabricado, y después otros de acero sobre cuales se sientan otros de hormigón armado para luego sentar otros de acero que en su mayoría se pueden prefabricar o ensamblar en sitio con pocos cortes y poco desperdicio. Y bueno, y esta es la casa. Este es el patio que se creó, y la piscina. Aquí está el muro de contención, y casi en su totalidad la casa está flotando sobre lo que era este terreno. Este es el penúltimo proyecto que les voy a mostrar, y este es ahí. El anterior era en Jacó y este es en Guanacaste. Esto es en las afueras de Tamarindo, una zona que se llama Los Jobos, y los clientes eran unos españoles que querían irse de España y armar un hotelito ellos mismos y manejarlo ellos mismos. Entonces hicieron un hotelito con 8 villas, y ellos querían hacer algo que se sintiera muy del lugar. Entonces yo les dije, bueno, vamos, y a mí también me ha interesado eso, y yo tengo ahí unos lugares en donde he encontrado, digamos, ciertas estructuras que yo creo que son, no es que las vamos a copiar, pero hay cierta sensibilidad en ellas, digamos, como esta, que es una bodega para pasto que se eleva para que se mantenga seco, y entonces esto es para el ganado, y tiene las tablas simplemente para ventilación y el techo. Entonces hay una serie de estructuras vernáculas de la zona
que tienen un carácter espacial específico que creo que tiene alta riqueza, no para hacerlo igual, pero para tomar pautas de cosas que funcionan en el lugar. De nuevo, esta es la importancia. La importancia es que esto existe porque ahí funciona. Si no, esta gente que no tiene recursos, no les sobran las cosas, no harían esto. No lo harían de esa manera si no funcionan, lo harían diferente. Entonces, no estamos siendo coloristas con esto, o sea, no somos unos pintores que estamos representando un paisaje, digamos, pintoresco del lugar, no, esto es investigar y tomar pautas, sensibilidades de la mística del lugar, le llamaría yo, del sentido del lugar. Entonces, ahí entramos con los clientes en este proceso y fue bastante agradable y lo llevamos al punto en donde ellos están ahorita coordinando con gente de la zona para traer noches de las hijas cocinan, entonces traer noches de comida autóctona y artesanía, y entonces, bueno, que sea un hotel que apunta a una clientela global, pero digamos tiene una relación contextual con la gente de la zona. Entonces este es el lote, es en una montaña y es alejado de Tamarindo como unos 5 minutos en carro, no tan lejano, yo diría que como unos 3 kilómetros. Y el lote es empinado y tiene también una serie de terrazas que ya los desarrolladores habían hecho, que es esta terraza de acá grande y después esta otra terraza de acá. Entonces nosotros colocamos, siempre hacemos como un estudio del lugar, que no voy a entrar en el proceso del diseño en esta charla, pero sí un poco en los proyectos. Pero bueno, hicimos un análisis del sitio y encontramos lo que desde la universidad y con Michael en la oficina le llamábamos las fuerzas del lugar, y establecimos zonas, digamos, de estar, zonas de actividad y zonas en donde pueden estar las estructuras. Entonces estas 4 villas de acá están inmersas en el bosque y estas 4 villas de acá se relacionan al paisaje marítimo, entonces tienen vista. Estas están elevadas y tienen vista, estas están, digamos, en el canopy o en el sotobosque de esta zona trasera, que es hacia el este, que ven al amanecer entre las hojas y están metidas entre el bosque. Y después aquí en esta zona hay un edificio que lo dejaron para una segunda fase, que es un comedor grande y un salón de yoga, y desarrollaron aquí un chinamo más o menos, un techito para crear comidas que le dan a los clientes y que, digamos, hacen sándwiches y frescos para cuando están alrededor de la piscina, y un spa acá, que ese sí lo desarrollaron, de acuaterapia, y dejaron para posterior solo esta zona de acá. Entonces este es el proyecto ahí en el sitio. Entonces aquí es donde eventualmente va a estar el edificio, y a mí me gusta, digamos, cuando las cosas no terminan en su enteridad o tienen una posterior fase, porque luego cambian, porque ahora ya teniendo, digamos, este lugar para comidas, las villas y el spa, hemos estado hablando de para qué un edificio. Entonces estamos hablando de tal vez unas estructuras livianas acá que simplemente crean área cubierta, y se van a desarrollar muchas de las actividades de las que hablamos acá. Entonces van a haber eventos y ferias y cosas así. Pero bueno, este es el proyecto. Uno entra en automóvil por acá y hay una rampa por este lado o las gradas por este lado y llega ya a la zona. Aquí ya se van uno a las villas de acá y aquí están las que tienen vista. Entonces, bueno, el diagrama de las villas es relativamente sencillo. Tiene una entrada. Acá está la puerta y después es el cuarto con terraza y después el baño lo tiramos al lado, y después este módulo que es sistemas tanto en vertical como de closet, como de inodoro, como de ducha, es lo que distribuye el espacio. Esto es en corte, y entonces, bueno, ven que tiene terraza a ambos lados y la zona privada aquí atrás, este acceso, y después acá en un vidrio con opacidad todo lo que es el baño. Y
y bueno, están en descendencia, todas las que están en el bosque están a diferentes alturas y después las otras están. Y la otra cosa con este proyecto fue que el cliente se atrevió a explorar materiales muy básicos. Entonces estos son láminas corrugadas sencillas, la madera es madera pochote de la zona, estos vidrios y ventanas son las más baratas, estos Extralum, las estructuras de block, y bueno, hay acero y hay ciertas piezas, digamos, de acero que son un poco más grandes, pero en sí pueden ver que es una construcción muy sencilla, es, digamos, en proceso de construcción, pero de nuevo, yo con ellos lo que hago es hablar, joderlos y que se emocionen, o sea, que se emocionen en lo que están haciendo para que de repente cuando ellos logran algo que parecía en un principio loco o hasta estúpido, o sea, ellos se me quedan viendo a veces cuando yo les digo, no, esto aquí va torcido y esto es corto, y se me quedan viendo como pero usted es estúpido, porque lo va a hacer así. Luego entran en el proceso y hay una satisfacción con el resultado, cuando ya empiezan a ver la calidad espacial y digamos, yo le llamo, es algo muy similar a afinar un instrumento, cuando ya el instrumento suena afinado, entonces entra una satisfacción de estas personas que anteriormente las cosas se hacían muy directas. Esto lleva un poquito más de esfuerzo, aunque son materiales muy básicos. Y entonces, bueno, estas son ya las villas ahí terminadas. Este es el spa, que es una especie, son varios techos, digamos, aquí al lado izquierdo, en el corte de abajo a la izquierda, pueden ver que es el techo del snack bar, y después en descendencia es el techo del spa, y después seguimos en una especie de groto con hormigón, y bueno, hay ciertos arquetipos que incluimos de la zona, como bebederos y cosas así. Y bueno, esa misma zona cuando está uno desde la piscina, que es una especie de, todo el proyecto es como una especie de peregrinaje que uno va encontrando las cosas conforme va llegando. Entonces nada se revela de inmediato, pero hay reflexiones y materiales que empiezan a llevarlo uno hacia o desde. Y estas son las villas que tienen la vista hacia el paisaje marítimo. Y esta la muestro también de nuevo porque creo que es importante, digamos, este es el cliente, un chavalo que se vino de España que le puso toda su plata a este proyecto, entonces hay una alta responsabilidad o sea, uno no está para salvar el mundo, creo yo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso como arquitectos, creer que uno va a salvar el mundo o resolverle la vida a alguien, pero eso no excluye la realidad de que uno sí puede cagarla, y uno puede cagarle la vida a alguien y uno puede cagar el mundo más. Entonces, sí, aunque no vamos a salvar el mundo, hagámoslo mejor, ayudémosle, estamos brindando un servicio que tiene que ver con la salud de los individuos, porque un espacio sin luz, sin ventilación, va a deprimir a alguien, va a matar a alguien. Entonces hay un alto grado de responsabilidad, pero a final de cuentas aquí tienen 3 individuos, este señor que se guardó todos sus 5 y se mandó a hacer una cosa loca porque nunca ha tenido un hotel en su vida, y se lanzó este constructor que es de la zona, que no contesta cuando uno llama, tiene sus cosas. Este individuo aquí a la derecha que algunas cosas sabe hacer, las otras se está inventando, ¿verdad? Y está resolviendo conforme va. Y entre los 3 y la gente que está en la obra, que esto quiero que lo vean también, porque sí, de nuevo, hay empresas constructoras y hay, digamos, maneras formales de hacer las cosas, pero la gran mayoría del trabajo en el país tiene un carácter informal. Entonces, al encontrarse con ese trabajo informal, no es que así son las cosas, pero se puede atacar eso de frente y trabajar con eso de frente y tener buenos resultados. Estos son los chavalos de la obra, y entre todos desarrollamos el proyecto.
y lo generamos. Entonces, yo también tengo experiencias con compañías y los desastres son similares también. Entonces, ahí ya entran abogados y entran otras estructuras que tienen su grado de complejidad distinto al de la informalidad, pero no deja de ser muy costarricense. Hay cosas, digamos, de las estructuras formales de nuestro país que son distintas a las de primer mundo. Y bueno, esto es ya el espacio, digamos, de estar del lugar. Y este es el último proyecto que les voy a mostrar, y este lo quiero enseñar porque muchas veces, especialmente cuando está uno en la universidad haciendo sus talleres de diseño o recién graduado, las ganas de hacer son más que la capacidad de escuchar, y eso tiene problemas. Entonces, a veces es bueno callar un poquito las ganas de hacer y aumentar la capacidad de escuchar para escuchar el lugar, escuchar opiniones de los demás, escuchar lo que están pensando, sintiendo los clientes. Y entonces poco a poco se va dando cuenta uno que, así como lo decía Mies van der Rohe, yo creo que él está acertado en el sentido de que menos es más. No a manera de la construcción o de lo técnico, que yo sé que él se refería bastante a eso también, pero yo creo que menos es más en el sentido de que en cuanto más silencio permita uno que exista, o más vacío entre uno de las cosas, o menos tenga, pongámoslo así, menos equipaje de uno llega a las cosas y uno con menos preconcepciones, más creatividad va a surgir y más cosas especiales suceden. Entonces, este proyecto es un sitio que ya estaba formado. Esto era el movimiento de un río en una finca de unos clientes, en donde ellos habían visto como estos anfiteatros naturales y querían hacer un espacio para eventos acá, que hablando con ellos yo les dije, hagamos lo mínimo, por múltiples razones. Una razón es, digamos, natural, que esto en algún momento el agua hizo esta forma y en otro momento la va a volver a hacer. Entonces, lo que sea que vamos a hacer aquí, en algún momento el agua va a intervenir. Y la otra es porque ya esto casi está, o sea, lo único que tenemos que hacer es crear, y aquí es donde quiero decir lo importante, crear las condiciones para que algo suceda. Y en la arquitectura yo creo que eso es crucial, que es no completar el dibujo, o no completar el diagrama, en el sentido de que esa parte que queda por completar la completa la vivencia o el entorno, entonces simplemente se crean las condiciones para que algo suceda. Entonces nosotros tratamos, bueno, no sacamos tierra ni trajimos tierra, y analizamos el sitio para poder hacer una afectación mínima, en donde se podía crear estos espacios para tener eventos en esta plataforma, en donde los árboles eran acá el fondo del paisaje. Y entonces, bueno, este era el espacio que creamos, asegurándonos de que desde la planicie, digamos, todo el potrero de los caballos que tienen los clientes y la calle de acceso, el proyecto no se ve. El proyecto se ve solo cuando uno se acerca y lo encuentra. Y aquí ya han habido múltiples eventos, y la verdad que se pasa muy bien sin tener que haber hecho mucho, y cuando es la época lluviosa se desaparece porque el zacate crece entre las piedras. Entonces tiene un ciclo agradable en donde cuando ya llueve y no se pueden hacer eventos, esto como que se desaparece y se ven como unas ruinas, y después cuando entra la época seca, lo limpian un poco y empiezan a tener eventos, que creo que el primero es ahora en enero. Tienen un festival de música ahora en enero acá, y entonces este es un ejemplo en donde la idea es simplemente
fluir con las cosas y escuchar lo máximo posible y nada más crear las condiciones para que algo suceda. Entonces este es el espacio en la época lluviosa. Esto es en noviembre, principios de noviembre. Y bueno, ya ahorita, en este momento, creo que ya lo están limpiando en diciembre, que ya dejaron las lluvias y entonces desarrollan estos eventos ahí ellos. Entonces yo creo que este aspecto es al que apunta la arquitectura, es crear las condiciones para un mundo más humano. Entonces eso, digamos, quiero cerrar ahí y entonces así les comparto esos 4 pasajes que creo que son seminales para la formación de un arquitecto en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Fantástica la charla. Sí, muchas gracias, John. Monje, no sé si vos ves las preguntas o los que quieran hacer preguntas, por favor, pueden hacerlas de una vez o escribirlas en el chat, como quieran, o pueden hablar de una vez, yo creo que no hay ningún problema. Bueno, mientras tanto, entonces yo primero decir que efectivamente John es la segunda vez que está en la UIA. La primera vez fue presencial hace tal vez 3 años. Yo tengo mala memoria, pero yo digo que fue más o menos hace 3 años, ¿verdad? Así se siente, sí. Yo no sé hace cuánto más fue. Más o menos, sí. Más o menos. Entonces, esta vez fue presencial muy agradable porque como ya hablábamos, entre las 2 modalidades hay cosas buenas y cosas malas, pero tratamos siempre de sacar lo mejor de cada una. Sí. Y la de hoy me emocionó igual que la primera vez, que la primera charla. A mí me gusta muchísimo y bueno, creo que compartimos mucho la mayoría de los que estamos acá, esta arquitectura que no es tanto forrar cosas ni estar poniendo capas, sino que sea lo esencial, que sean los materiales, además que tengan que ver con una economía también en el gesto y en la construcción, ¿verdad? Me gusta muchísimo que John se despreocupa totalmente de las cuestiones formales. Bueno, no le estresa nada los techos. ¿Cómo es que dijo los clientes que le decían? Que los techos que se le enredaban ahí, pero que dan finalmente una sensación, un espacio, no tengo ahorita la palabra exacta, pero digamos, espacialmente tienen una gran vivencia, ¿verdad? Al final no importa si tienen muy poca pendiente por un lado, si la lata la puso para el otro y desagua, lo más importante es que logra unos efectos espaciales interesantísimos con las entradas de luz. Me imagino que además son muy frescos porque entra también el aire. Sí. Eso me agrada muchísimo porque entonces no se estresa por esas cosas, ¿verdad? Que algunos más viejos a veces nos mata, ¿verdad? Que no quedó con el ángulo, que no coincidió exactamente. Pero en fin, me gustó muchísimo, igual que la primera vez que vimos otros proyectos. Me agrada mucho porque es una arquitectura del lugar, es una arquitectura para nosotros, con los materiales nuestros, con la economía nuestra, es una arquitectura local y además que tiene una gran calidad también, ¿verdad? Es una arquitectura que va de lo local a lo global, como dice Alvarito. Y bueno, no voy a hablar más. Muchas gracias, John. Vamos a ver cuándo podemos vernos. A ustedes, sí. Sí. Que sea antes o después y con una cervecita, ojalá. Sí, como la última vez. Sí. Pero muchas gracias. Entonces, adelante, monjeto. Dale. Sí, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta. Lo que sea. O una crítica. Sí. ¿Por qué son tan callados? Yo la verdad es que no entiendo. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? A mí, yo que conozco a John, que conozco incluso algunos de los proyectos, hijo, a mí me encanta preguntarle a John. Virtualmente y presencialmente. Dale, Alvarito, dale, entonces.
Bueno, no, voy a hacer un comentario, por supuesto. Bueno, de los proyectos que él mostró, conozco ¿cómo se llama? El anfiteatro, que me encantó, porque es prácticamente natural, ¿verdad? No existe. Eso me parece mágico, ¿verdad? Que es parte de la topografía. Eso es muy difícil, porque los arquitectos siempre queremos ver qué diablo le hacemos al planeta para surgir nosotros, para aparecer nosotros, ¿verdad? Con nuestro ego y todo eso. Y el hotelito, que no lo conozco, pucha, John, me fascina. Qué buen proyecto. Muy bueno, sí. ¿Verdad? Sí, realmente excelente. Usted no lo puede poner otra vez, no puede poner una imagen del hotel donde se ve todo el conjunto. Yo no, ya pagó todo. No, aquí lo tengo. Y ya veo que me van a dar durísimo con algo, pero no importa. Vamos a ver cómo nos devolvemos. Aquí está Silvia, pero ella está muy calladita. Ahí está, sí. Apareció ya, sí. Bueno, no. Déjame nada más compartirlo. Sí, aquí ya lo encontré y ahora nada más tengo que compartirlo. No, es que más bien no tenía pensado darle duro porque sí, esa imagen, aunque hay unas que se ven esos cortes y eso, pero es decir, a mí me parece que el diseño de esos elementos, de esos volúmenes, es tan maduro, ¿verdad? Es decir, simplemente responden a unas realidades que es lo que yo he estado tratando de enseñarle a mis alumnos este cuatrimestre en el curso de Teoría de la Arquitectura 3. Sí. ¿Verdad? Hoy precisamente presentaron y que yo les he pedido, bueno, no les he pedido porque no es una solicitud, sino más bien es una insinuación, una provocación de que nosotros debemos destetarnos de las arquitecturas de los países ricos y del movimiento moderno, porque no tiene nada que ver con nosotros. Es más, al puro principio hice algo que seguramente será considerado, ¿cómo se llama? Una cosa terrible, porque critiqué duramente a Le Corbusier con 5 principios que se los inventó él allá en París y que no conocía el resto del planeta, ¿verdad? Y un carajo, porque no sirven para nada, las fachadas planas no sirven para nada, ¿verdad? Las ventanas alargadas no sirven para nada en los lugares tropicales y los lugares pobres, ¿verdad? Y la arquitectura tiene que ser diseñada completamente de otra forma. Sí. Entonces, esos mandamientos fundamentalistas que se inventaron los modernos, y entre ellos Le Corbusier, para mí fueron una gran broma muy pesada para el resto del mundo, y nos hicieron, vean San José, el skyline de San José, está lleno de cajas de 30 pisos, 40, ya no sabemos ni para dónde van a parar, ¿verdad? Y no tiene nada que hacer en nuestro clima, son cajas con aire acondicionado, carísimas, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando yo veo este proyectito suyo, para mí es como la gran síntesis de la conceptualización de un proyecto que es de aquí y ahora, que surge del lugar, que surge de las solicitudes específicas de nuestras realidades, ¿verdad? De todas las realidades, no solo las climáticas, sino las económicas, las tecnológicas. Eso que usted hace de trabajar con esos equipos rejuntados, ¿verdad? De artesanos y algunos no tanto, que ahí se forman,
Sí. ¿verdad? Es tan valioso, y esa crítica, y ya termino, que usted hace, es decir, una crítica muy válida que es fuerte, ¿sí? Que digamos, en el sentido más bien de valorarlos, Sí. ¿verdad? En contra de las empresas estructuradísimas y establecidas y carísimas y respetadísimas y todo, y que los explotan, como me está ayudando aquí mi esposa Silvia, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen con Eso. los trabajadores, ¿verdad? Sí. A mí me parece, es que eso es arquitectura, eso es Sí. parte de ser arquitectura. Entonces, bueno, me extendí mucho, pero quiero felicitarlo por eso. Gracias, sí. Sí. Y ojalá que un día me lleve a ver ese hotel, hombre. Claro, claro. Claro, Sí. claro. Yo quería presentar un comentario. ¿Dónde Adelante. está ese? Buenas, yo soy alumno de Luis Alberto Monge. Me pareció muy interesante en donde dijo la parte que valorizó como mucho las estructuras que ya estaban resueltas en el lugar, Sí. no por el término de copiarlas, sino porque están ahí porque resolvieron el entorno y porque es como muy interesante observarlas y saber y analizarlas y poderlas ejecutar en otros proyectos. Claro. Me pareció muy interesante ese tipo de comentario. Bueno, para agregarle a eso, porque yo creo que a veces el peligro de una zona como en la que estoy yo es que puede haber como una especie de romance envuelto. Entonces, para alejarnos un poco de eso, digamos, yo lo pongo en San José, por ejemplo. En San José yo crecí ahí en Moravia en 80s y 90s, y entonces yo vi la transición de casas abiertas a rejas. Yo vi donde empezó a enrejarse San José. Yo crecí viendo ese cambio y a mí me encantaría hacer un proyecto de rejas. O sea, ahí hay algo, yo no sé exactamente qué es, pero ustedes que están en San José, a lo que voy es que no es que estas estructuras, digamos, rurales, genéricas, tienen una nostalgia o algo romántico en ellas, sino que hay cosas ahí que funcionan, que al igual, digamos, las rejas en San José, si uno las hace bien, digamos, si las usa para tamizar luz, o si las usa para crear espacios, digamos, intersticiales o, digamos, pasajes entre un espacio interior y exterior, puede haber algo muy interesante. Entonces hay pautas, digamos, de lecturas del lugar que pueden surgir en cualquier lugar, siempre y cuando uno tenga un compromiso. Y eso yo creo que para tener el compromiso necesita tener la suerte que haya unos clientes que se vayan en ese patín, unos constructores que se vayan en ese patín, y después ustedes que no pasen en Facebook y que más bien se metan en el patín también. Entonces, esas tres cositas se encuentran cosas. Entonces, nada más quería extenderlo a ese punto para que no se creyera que uno tiene que ir a un paisaje ahí idílico para encontrar este tipo de pautas, ¿verdad? Claro, muy interesante. Bueno, yo soy de Turrialba. No sé Ajá. si ustedes sí sabe dónde era Turrialba cuando vivía aquí, digamos, cuando vivía en Costa Rica. Sí, no he llegado tan lejos, o sea, yo lo más, así como a final de Cartago y eso, pero no he llegado a vivir ni a estar en Turrialba, pero al borde de, sí, eso es Sí, bien. aquí, digamos, donde vivo yo, sí llueve demasiado, entonces sí hay que como que analizar muy bien la zona como para tipo de estructuras y cosas así por el estilo. Claro, 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 Muchas gracias, un placer. igualmente. ¿Alguien más? Tal vez yo, igual como un comentario, no tenía la dicha de, bueno, mi nombre es Armando, no tenía la dicha de conocer su trabajo, realmente me gustó muchísimo la presentación, me encantó la forma en la que, a nivel de, digamos, de proyectos, me encantó la forma en la que divide la parte pública, privada, es un lenguaje muy claro en sus proyectos.
Se nota el menos es más que nos comentaba, ¿verdad? Con la menor cantidad de visiones logra crear un proyecto bastante bueno, realmente. Y también que nos comentaba un poco de esa magia que a veces hay en la arquitectura, que lo bonito, ¿verdad? Me gustaría, digamos, aparte del comentario, preguntarle cómo llega usted a la idea tan en conjunto con el lugar y tan elegantes, digamos. Sí. Ahí algún comentario. Se entrecortó un poco, pero lo que capté es un poquito hablar del génesis de un proyecto en base a esa magia, digamos, que decimos que aparece. ¿Se acuerdan cuando hablé al principio del espíritu de la escuela? De algo como intangible que sucedía ahí en la escuela, donde todos los estudiantes se quedaban hasta altas horas de la noche, y yo creo que eso también sucede, digamos, a las personas, digamos, hay reiterados casos de seres humanos que deciden irse a una caverna y meditar por 7 años y algo sucede en ese compromiso. Y al igual que creo que algo sucede cuando uno se sienta y se pone a dibujar por muchas horas y eventualmente por muchos años. Al igual que algo sucede cuando uno va a un lugar y le da... hay un poeta que se llama William Yeats, que él decía que las cosas hay que leerlas en el mismo silencio en que se escribieron. Entonces, yo creo que cuando uno va a realizar un acto creativo, el respeto que sucede cuando uno entra sin preconcepciones y sin bagaje y abierto a, digamos, saca un poco las antenas ahí como a recibir qué quiere decir el lugar y qué quiere decir la gente involucrada, ya el acto creativo como que se desenvuelve solo. Uno tiene que estar ahí presente, pero ya no tiene que imponer una voluntad, digamos, como decía Álvaro, modernista o regional o global, ningún tipo de voluntad más que una sensibilidad para dirigir las cosas. Entonces, yo creo que eso es la manera en que, digamos, yo por eso me sorprendo que muchos proyectos que desarrollo son bastante diferentes también, porque dependiendo de quién está involucrado, toman diferentes direcciones. Entonces, yo creo que viene de ahí, de entrar con mente de principiante y de tener todo el trabajo previo hecho, que es sentarse a dibujar, leer bastante. Hay una preparación que hay que comprometerse con ella y después llegar sin todos esos conceptos y cosas que adquirió, como una especie de liviandad también. Entonces es una paradoja en sí. Hay que prepararse muy bien y luego como abandonarlo y tomarse las cosas un poco más livianas para escuchar y no imponer voluntad. Y a veces no sale, o sea, yo diría que el 70-80% de los proyectos tiene alguna manzana podrida por ahí, ya sea uno, digamos, que anda con algún rollo mental, o un cliente que insiste en que algo, entonces no se da la sinergia. Es muy interesante que como arquitectos y nuestra profesión siempre cree que es un individuo el que hace el asunto, pero no, es un grupo de seres humanos y un lugar, y si no están todas las variables bien, por más arquitecto no sale esa magia. Muchísimas gracias. ¿Alguien más con algún comentario final? Adelante, Luis. En lo personal me pareció bastante interesante
digamos, desde la parte introductoria hasta la parte que empezó a enseñar los proyectos, más que todo porque habló mucho sobre la parte artística que tienen que ver todos los arquitectos y me recuerda mucho a lo que Luis Alberto Monge nos empezó a hablar como al principio del cuatrimestre, ¿verdad? Todas las preguntas, como lo que el proyecto quiere ser, lo que el lugar es y todas estas cuestiones muy artísticas, cómo lo desarrolló y de cierta forma logró hacer proyectos de una escala bastante, no tan grande, pero sí son escalas considerables, sin perder la humanización tanto de la parte externa como la interna de ellos mismos. Ajá, ajá. Sí, mantener una alta sensibilidad, sí creo que es importante. A mucha gente le da miedo mantener una alta sensibilidad, pero creo que es muy valioso si uno la logra mantener. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Nos faltó el aporte de las compañeras mujeres, ¿verdad? Hoy. Ok. Ahí no lo mencioné, pero en la oficina, por alguna razón en la oficina siempre ha sido, la mayoría del tiempo ha sido más mujeres que hombres y en lo reciente siempre mitad mujeres. Entonces yo creo que la oficina y el trabajo se ha visto beneficiado por eso también. Vale la pena recalcarlo. Kerry levantó la mano, creo, Monje. Sí, Kerry, Dale. ¿algún comentario? Buenas, yo le iba a hacer una consulta, pero como a modo de con lo que ha dicho y todo, pero del transcurso de digamos, de venirse de allá, de Estados ya a construir acá. Sí. Creo que usted hablaba del entorno y hablamos de que la arquitectura es algo que tiene que ver con el lugar, pero sí, me imagino que de allá acá es algo completamente distinto. Muy buena pregunta esa, y es completamente distinto, sí. A ver, yo estuve allá un rato, no muchísimo rato, o sea, no suficiente rato como para que se me olvidara el español, pero sí se me olvidaron algunas cosas, digamos, a mí se me olvidó, por ejemplo, que en Costa Rica, digamos, a un constructor no es la mejor estrategia decirle eso que vos hiciste está mal, huevón, tenés que volver a hacerlo. Mientras que en Estados Unidos es lo más normal decirle a alguien algo de una manera muy directa. Y en Costa Rica me di cuenta rapidito que si le hablaba muy directo a la gente, les caía muy mal, porque aquí estamos acostumbrados a hablar de otra manera. Entonces ese es un ejemplo, digamos, muy básico, pero muy humano de qué tan diferente es allá. Y sí, como arquitectos, digamos aquí, salimos viendo revistas y viendo proyectos en el exterior que aspiramos a poder lograr esas cosas aquí en este país y de alguna manera u otra eso está equivocado. Yo creo que tanto Álvaro como Luis y como Abel seguramente les han hablado de eso, de que es una manera poco acertada de ver el potencial que tenemos acá. Entonces, sí, allá yo me formé en relación a ese contexto y sí hay ciertas cosas de ese contexto, de cualquier contexto fuera del nuestro, que son valiosas que uno puede extraer. Entonces, ¿qué extraje yo? Precisión, digamos, ok, vale la pena en Costa Rica trabajar un poco más en nuestra precisión. O sea, ¿por qué será que nosotros le contestamos a una pregunta diciendo ahorita después? ¿Qué significa eso? Y digamos, ¿qué es lo bueno de eso y qué es lo malo de eso? O qué es lo bueno en que cuando yo me pierdo en el campo, si le pregunto a alguien direcciones, ellos no saben a dónde es que voy, pero igual me dan una dirección. Entonces, lo bueno es que todo el mundo quiere ayudar,
Lo malo es que te mandan a un lugar equivocado. Entonces, si uno empieza a entender dónde está, en qué lugar está y cómo es el lugar, que es una sensibilidad de la que hablábamos, entonces eso le ayuda, digamos, a dirigirse y a tomar decisiones que a final de cuentas se van a dar cuenta que en la práctica es una serie de toma de decisiones desde el diseño, como hablaba Álvaro, que en proyectos queremos meter mucha cosa, entonces tomamos muchas decisiones y a la hora de la construcción es muy parecido. Querer meter más materiales o quedarse con un material, eso es una decisión, o hacerle caso al constructor o no hacerle caso al constructor, eso es una decisión. Entonces la toma de decisiones tiene que ver con esa sensibilidad. Entonces sí, en Costa Rica es completamente diferente y hubo cosas a las que me sigo adaptando y me tuve que adaptar, y después cosas ya que es igual, me tuve que adaptar allá viniendo de Costa Rica, en donde es diferente. Yo quiero meter la cuchara. Sí. Sí, primero que todo, para aclararle a la persona que habló ahora, porque John no se vino para acá. John comparte parte de su tiempo en Los Ángeles y parte de su tiempo en Tamarindo. Sí. Pero además hay una cosa muy importante: si a los arquitectos nos enseñan bien, nos orientan bien en las escuelas, no importa que nos contraten en Tangañica para hacer un proyecto, nosotros vamos a saber cómo abordarlo. Eso. ¿Sí? No importa que allá sea plano, o sea muy alto, o caiga nieve, o caminen los osos polares, o salgan los canguros. ¿Sí? Si a nosotros nos enseñan los conceptos básicos de todo lo que se debe saber para ser arquitecto, cualquiera de nosotros debería poder hacer un proyecto en cualquier lugar del planeta. Deberíamos saber abordarlo, deberíamos saber llegar a reconocer el lugar, a conocerlo, a afiliarnos con las personas adecuadas y a aprender a hablar su idioma, y si a alguien no le gusta que le griten, no le gritamos, y Exacto. todo eso que estaba diciendo John. Exacto. Sí. Es eso que menciona Álvaro es muy valioso, inclusive porque digamos, en la escuela de SAIARC muchos arquitectos se graduaban y no practicaban arquitectura, se hacían cineastas o se hacían escritores, inclusive abogados. Entonces, ¿qué es la muestra de eso? Que la arquitectura es una serie de herramientas de cómo resolver problemas, que es de lo que menciona Álvaro, que es la mente arquitectónica, es una mente sistemática que puede trabajar a múltiples escalas y resolver una gran cantidad de problemas complejos, siempre, y esto digamos, me encanta, que es una profesión que se especializa en no especializarse en nada. Entonces, afiliarse con la gente que sí tiene la experiencia es vital para resolver todos esos problemas bien. Muchas gracias, John. Eso que acabas de decir me recuerda muchísimo a Felo, que lo mencionaste ahorita. Ajá. Cuando pusiste porque básicamente Felo lo dice en esos términos. Creo que Alvarito se acuerda cuando hemos estado con él. Mira, y me gustó mucho cuando hablaron del parque, del anfiteatro, sí, porque efectivamente a veces hacer arquitectura es hacer lo menos de arquitectura, y Sí. que fue lo que hiciste en ese anfiteatro. Sí. Y eso me lo recordó Álvaro, que dice que lo pude decir. Finalmente, no sé si hay alguien más, Luis Alberto. Me parece que no. Bueno, entonces, en nombre de la Universidad Internacional de las Américas, UIA, la Escuela de Arquitectura, mi estimadísimo John, muchísimas gracias. Gracias Álvaro, a ustedes. Luis Alberto, todos nuestros alumnos, muchas gracias por haberse conectado, y a nuestros profesores y amigos. Muy buenas noches a todos, y John, estamos en contacto, si Dios quiere. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a los tres y a todos ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Muchas gracias. Gracias.